pues tenemos que considerar esa parte. Y ya por último, también en base de lo que tú mencionabas de algunos no fermentadores que son sensibles a la vancomicina, en el chat, bueno, no en el chat, sino bueno, sí, en el chat no, de Invivar lo voy a agregar es el artículo que tiene de criterios de ensayo, interpretación e informe de las pruebas de sensibilidad de bacilos gram negativos no fermentadores, que ahí vienen la parte, un esquema con diferentes tipos de estas bacterias en las cuales dan sensibilidad variable a vancomicina, porque ahí a veces nos mete ruido y creo que Sí. también sería importante que todos los que estamos ahorita en la red o que no son miembros pues puedan tenerla al alcance para poder hacer estas diferenciaciones. ¿Sí? Eso sería todo. Pero excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Dijiste, yo me Lo digo, sí, confundí, al final de dijiste cuentas se puede Carnibacterium. particular. Cardiobacterium, ¿no? Yo no, bueno, yo no entendí cardiobacterium, ¿no? ¿Será? ¿O No, cardio? yo carno. Ah, perdón. Yo pensé que era cardiobacterium. No, Ok. yo carnobacterium. Ah, ya, ok, perdón. ¿Es gram positivo? Gran positivo. Ya. Ya. Yo creo que a lo mejor valdría la pena para esos aislamientos tan poco frecuentes, cuando tengan alguno y ya lo hayan bien identificado, es compartir la imagen en la red en el grupo, para que de repente pues los tengamos en mente. Yo nunca lo había escuchado. Cardio lo aislé muy escasas veces, pero ese Sí, tipo de cardiobacterium. microorganismos pues sí vale la pena. Si alguien tiene oportunidad o tiene un aislamiento raro y lo quiere compartir, siempre son bienvenidas las imágenes de colonias bacterianas y platicar la historia, ¿no? Porque de repente a alguien le puede llegar otro paciente con un proceso similar y siempre sabemos que en microbiología hay que pensar en un microorganismo y hay que buscarlo para realmente encontrar. Así es. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con el doctor Fabián, que nos va a platicar acerca de los requisitos del curso, de aprobación del curso para tener certificado. Perdón, preguntaba. Hola, buenas tardes a todos y Perdóname, perdón, Fabián, preguntaba el químico Luis Raúl si alguien trabaja la prueba de sí, Indol rápido. Si alguien trabaja la prueba, porfa, contesta en el chat. Adelante, por favor. Yo uso Sí, nosotros Indol también. rápido. Adelante, Fabián. sí, ok. Buenas tardes y bueno, bienvenidos a todos al curso. Nada más comentarles, el programa estará activo en 2 semanas. Esperamos que se pueda activar la sesión asincrónica para los que no puedan entrar y al final se estén registrando. Cada sesión, a la mitad del segundo ponente, se estará activando la liga para la toma de la asistencia. Esta liga tiene contenido de sus registros con el correo electrónico y su nombre, por si hay alguien que tengan en algún error en la captura, por favor mandarnos por vía electrónica la corrección, pues ese nombre será el que saldrá en su constancia. Y finalmente el 80% de asistencia en línea es el que estará saliendo como requisito para la acreditación del curso. Sería todo. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación. Tenemos un pequeño cambio en el programa por causas de fuerza mayor. Vamos a tener la participación de la maestra María del Rosario Vázquez Larios, que ya conocemos. Ella es jefe del Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Es coordinadora técnica y administrativa de la unidad de toma de muestras del instituto. Ha sido ponente en múltiples eventos, más de 160 eventos, y además en eventos nacionales e internacionales. Es profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, de la Escuela de Química Universidad La Salle, de la Facultad de Química de la UNAM. Es profesor titular de 12 diplomados de bacteriología clínica impartidos en los diferentes estados y en la Ciudad de México. Como profesor adjunto ha participado en 13 diplomados de bacteriología clínica impartidos en diversos estados y en la Ciudad de México también. Y algo importante es que por sus conocimientos, compromiso y dedicación para construir y mantener la microbiología clínica como una unidad de diagnóstico microbiológico de excelencia en el instituto,
le otorgaron la medalla COVID-19 por su destacado desempeño en labores encomendadas durante la pandemia. Esto fue en octubre del 2020. Muchas felicidades. Ella nos va a presentar ahorita el tema control de calidad de sistemas automatizados de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, maestra, si gusta compartir. Sí, gracias. ¿Me pueden confirmar si ya se está viendo en la pantalla, por favor? Ya. ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes. Le agradezco la invitación a la doctora Elvira respecto a estar en este curso y principalmente pues también en la oportunidad de poder contribuir en la red. Y la parte principal es dar este tipo de cursos de actualización pues para el apoyo de todos los que trabajamos en el laboratorio. Y pues ahora creo que va a quedar muy bien con lo que nos comentó el doctor Esaú respecto a la parte de los microsistemas, pues también llevar a cabo el control de calidad de estos equipos automatizados, que si bien nos ayudan mucho, pues sí también tenemos que hacer su control de calidad, que muchas veces no lo realizamos, porque a veces incluso para la parte convencional tenemos algunas situaciones que a veces va muy encaminado a la parte de falta de conocimiento o actualmente también a la parte de falta de insumos. Entonces, como bien estaba mencionando el doctor Esaú, pues la automatización en el laboratorio de bacteriología principalmente pues ha sido realmente algo muy bueno porque pues nos ha ayudado a tener resultados oportunos, sobre todo por la reducción de tiempos que nos pueden dar para poder hacer la parte de esta de identificación y susceptibilidad de los para la parte de los agentes etiológicos. Y pues yo creo que ahora también con el boom del Malditov pues también nos ha dado oportunidad de ser más oportunos en emitir estos resultados. Sin embargo, también incluso como ya lo mencionó, la parte del Malditov también se requiere de la parte de las bioquímicas convencionales. De hecho, toda esta automatización, principalmente en los sistemas de identificación y susceptibilidad, pues han sido el resultado respecto a la parte de la evolución de las pruebas convencionales. Realmente ha sido esta situación que en base a ellos se ha podido ver la parte que se pueda tener. Y en el caso, como bien les había mencionado, pues lo que vamos a tener que hacer es la parte de hacer su control de calidad para que en base a eso, pues también tengamos de nuestros resultados confiables y que puedan ser reproducibles en diferentes tipos de situaciones y que incluso a veces en la parte de lo que manejamos del control de calidad externo hay todavía una serie de variabilidad en los resultados que se reportan, sobre todo en el tipo de especies, aunado también no nada más a los sistemas automatizados como parte de Microscan, Phoenix o Vitek, sino también en la parte de lo que ya se está utilizando Malditov, porque bien se mencionaba que se requieren hacer pruebas adicionales para poder hacer la identificación. Y aparte, pues tenemos que tener procedimientos, pues para que tengamos también todo documentado y hacer la parte de todo el proceso bajo estandarización, que esa es una de las situaciones que a veces en el caso de microbiología, manejar la parte artesanal o manual, a veces cada quien le pone de su propia cosecha y entonces tenemos situaciones muy especiales en la parte de dar las identificaciones. Entonces, para tener la base de cómo podemos hacer el control de calidad de estos de sistemas, pues vamos a tener como apoyo la guía para el uso correcto de los equipos automatizados para la identificación bacteriana y correspondiente a las pruebas de susceptibilidad. Está editado por la Organización Panamericana de Salud. No es muy reciente, pero sigue aplicándose y además nos da un gran apoyo para hacer sobre todo la parte del seguimiento y hacer una parte también de evaluación, una auditoría interna por parte de nosotros para poder ver si tenemos todos los puntos críticos bien estandarizados para que en base a eso podamos dar resultados confiables. Y por otro lado, también de las tablas de CLSI, pues tenemos el M50, que también ya tiene la parte de todo lo que es el control de calidad de estos sistemas. Entonces son los dos puntos que tenemos que tener de acorde para poder hacer lo que es el control de calidad. Como también nos se ha referido, uno de los puntos claves para poder llevar a cabo este control de calidad, pues parte desde las bases de las buenas prácticas en el laboratorio.
algo que también se nos ha olvidado por tener esta parte de sistemas automatizados en los cuales debemos de continuar con la parte convencional. Entonces sí debemos de tener toda la parte de nuestros procedimientos estándares actualizado periódicamente y que sea conocido y manejado y utilizado por el personal que trabaja en microbiología. Aquí también tenemos a veces situaciones muy especiales porque en pocos laboratorios ya tienen documentados todos los procedimientos porque efectivamente en la parte de microbiología tenemos una gran cantidad de procedimientos para poder documentar, pero esa es la parte de la estandarización que debemos de tener y sobre todo que el personal los conozca, que los revise y en base a eso se pueda hacer la parte de estandarización. Tenemos que asegurar la idoneidad del personal, que tenga también parte de lo que son el perfil que se debe de manejar para lo que es el trabajo de convencional que se tiene en el laboratorio. Aquí uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando continuamente es la rotación del personal, que desgraciadamente se ha hecho una situación en la cual se quedan 3 meses en cada una de las áreas y esto ha venido a perjudicar mucho la parte de microbiología o bacteriología porque tiene que ser un personal expertise. No es lo mismo la parte de todo lo que es la automatización que se ha tenido en los demás laboratorios, que en la parte de microbiología todavía tenemos que tener una base en la parte convencional, la parte de la morfología colonial, la tinción, cómo interpretar los criterios de interpretación para los resultados que obtenemos. Entonces ahí sí es la parte que se tiene que tener personal y que tenga el perfil y aparte la capacitación para que en base a eso tengamos los resultados que puedan tener un impacto clínico. Adquirir insumos apropiados, otro de los problemas que tenemos también continuamente desde los agares, ya sea que los preparemos o la parte que se tenga que hacer la parte comercial, que incluso dentro de la misma parte comercial tenemos situaciones a veces muy especiales de los medios que nos llegan a surtir, siendo los más principales lo que es sangre, chocolate y McConkey. Cualquiera de esos tres pueden tener algunas situaciones especiales. También se tiene que realizar el control de calidad de estos medios de cultivo empleados, las pruebas bioquímicas utilizadas en la identificación presuntiva, por ejemplo, catalasa, el indol, la oxidasa, pues meter diariamente los controles, siempre al hacer una prueba, pues meter una parte del control. Y en el caso de lo que son las pruebas bioquímicas en general, de las que había mencionado el doctor Esaú, pues también tener la parte de que si se hace convencional, casera o se hace comercial, pues que de alguna forma también tengamos los controles y documentados que realmente lo que se está trabajando tiene las condiciones que deben manejarse. Registrar las temperaturas de los equipos como incubadoras y refrigeradores, por mencionar algunos, que aquí también es parte de lo de control de calidad que debemos de manejar y sobre todo para que la parte de nuestros microorganismos puedan tener las condiciones adecuadas para su crecimiento. Acordándose que en el caso de incubadoras, pues necesitamos a veces incubadoras con 5% de CO2 o incubadoras de atmósfera normal, entonces ahí sí necesitamos esas características para la reproducción de los microorganismos. Y por ende, ustedes acuérdense que todo esto viene parte como buenas prácticas que se deben de realizar. No olvidar, como ya me había mencionado, pues la tinción de Gram, la catalasa, la coagulasa y la oxidasa. Asimismo, también tenemos que revisar el funcionamiento de las autoclaves, los microscopios, cómo se deben de manejar este tipo de dispositivo para que a la hora que hagamos una tinción de Gram sea la adecuada y la interpretación en cuanto también si es cualitativa o cuantitativa, cómo se tiene que hacer el reporte, la parte también de los medidores de pH para el caso de los medios de cultivo y regresándome un poquito también a la parte de los microscopios y en base también a lo de la tinción de Gram, pues acuérdense que este punto es el inicio de todo el proceso a nivel de lo que hacemos en la parte de bacteriología. Si no está bien hecho, pues incluso los sistemas automatizados pueden identificar algún bacilo gram negativo como coco gram positivo y ya ha pasado. Entonces ahí también es uno de los puntos que tenemos siempre que considerar y además también manejar correctamente el microscopio y hacer también correctamente las tinciones. Tener un control de calidad interno. Hay muchas partes de los laboratorios que manejan control de calidad externo, pero lo que nos interesa a nosotros es un control de calidad interno inicialmente. No es posible que estemos sobre un control de calidad externo y no tengamos nada interno. O se comente que sí lo hace, pero nada está documentado. Entonces, eso es algo que también se debe de considerar.
contar con un manual para el manejo de los desechos biológicos y una guía para el caso de accidentes, y contar con un programa de capacitación continua del personal involucrado en las actividades rutinarias, como lo estamos haciendo ahorita, que nos dan la oportunidad de poder actualizarnos y ver los puntos que tenemos que reforzar o nuestras debilidades que podamos convertir en la parte de oportunidades. Ahora bien, también... Por favor, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Ok, gracias, doctora. También tienen que entregarnos en la parte de, dentro de todo este control de calidad, tiene que tener contacto con el proveedor que nos está dando la parte de lo del sistema, se está haciendo la compra, en los cuales también tenemos nosotros que solicitar lo que nos tiene que entregar para que en base a eso también tengamos esos resultados correctos, en el cual tienen que entregarnos un manual de procedimientos que incluye el funcionamiento del equipo total, el manual del procedimiento como tal de la prueba para hacer el inóculo y todo el proceso de identificación y de susceptibilidad debe de ser en el idioma del país, en formato impreso o electrónico, que de hecho ahora la mayor parte ya nos los están entregando en forma electrónica. También debe de incluir un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, incluyendo también el calibrador parte de lo que es ayuda para hacer la suspensión bacteriana, ya sea nefelómetro, colorímetro, y que esto también esté documentado. De hecho, también en el mantenimiento preventivo y correctivo, una parte muy importante es que ustedes revisen dentro del manual que les están entregando cada cuándo se requiere hacer los mantenimientos, porque muchas veces nos dicen es que 2 veces al año, pero realmente dentro del manual viene el tiempo en el cual se tiene que hacer cada vez este mantenimiento. Entonces eso lo tienen que ustedes también documentar. También se tiene que manejar programas de capacitación para el personal a cargo del equipo, y en esta situación también tiene que verse toda la parte en sí de la técnica o del proceso técnico del equipo, de poderlo manejar, parte de cómo entrar la cuestión de las tarjetas o de los paneles, cómo se tiene que hacer la inoculación, todo en sí el proceso, pero también se tiene que hacer una capacitación en base a la interpretación de los resultados obtenidos. Sí, principalmente en el caso de lo del sistema experto, que ahí es una cuestión de que a veces nos emiten los resultados, pero hay que saberlos interpretar. Acuérdense que en el caso del el experto siempre va a ser la persona que está atrás de este equipo. Entonces ahí cuando también hace la capacitación es importante que nosotros le refiramos a la persona que nos está haciendo la capacitación que apoye en esa parte dentro de toda la capacitación que se maneja. Incluso ellos ya llevan un formato que viene ya dado de alta en cada uno de los equipos, cuáles son los puntos en los cuales tienen que hacer la capacitación. Y viene tanto la parte puramente operativa como la parte de interpretación. Algo que también se nos ha pasado mucho y que aquí a veces tenemos un problema de la adquisición es un set anual de cepas de ATCC para el control interno del equipo según las especificaciones del fabricante. Sin embargo, aquí, en el caso de pruebas de susceptibilidad, tienen que ser las que vienen dadas de alta en CLSI o en EUCAS. No pueden ser únicamente las que tenga el fabricante. Si ellos quieren anexar algo más, se puede manejar, pero si nosotros estamos dentro de un control de calidad, tenemos que manejar las cepas que están incluidas en CLSI o en EUCAS. Y ahí hacer siempre la parte de cómo se hace el proceso, que de hecho va a haber dentro de la parte del programa una clase de todo el manejo de cepas. Yo nada más voy a tocar algunos puntos que es importante para poderlo realizar. También debe tener un suministro del equipo para ajustar la turbidez, que también es otra de las cosas que generalmente luego no nos los incluyen, y ahí tenemos que hacer hincapié de que nos puedan manejar este equipo calibrador y el set de McFarland para el ajuste de la suspensión bacteriana. Generalmente es el de 0.5, pero en el caso que tengamos alguna parte de identificación de algunos otros tipos de microorganismos, por ejemplo, en el caso de Microscan, para la parte de lo que son fastidiosos como los Haemophilus, la parte de lo que son anaerobios, cambia la parte de lo de el McFarland que se debe de utilizar. Entonces, por eso mismo debemos de solicitar que nos den la gama de lo que nosotros vamos a tener de acuerdo al tipo de microorganismo en los cuales vamos a ensayar. Si no nos los pueden otorgar porque el consumo es muy bajo o por X situación, pues acuérdense que todavía podemos seguir manejando la parte de lo que es la tarjeta de Wickham, en la cual tienen las líneas para poder hacer la parte de comparación con un control de lo que es cloruro de bario,
acuérdense, con el ácido sulfúrico, y entonces así de alguna forma hacer esa suspensión para que en base a eso podamos hacer la parte de ajuste y sobre eso poder inocular tanto la parte de lo que son los microsistemas como la parte de la convencional de las pruebas de susceptibilidad. Y también algo que tenemos que hacer mucho hincapié es la actualización del software cada vez que la casa matriz reporta un cambio, o de acuerdo, que aquí es lo más importante, es la actualización con base a las tablas del CLSI, ya sea que generalmente es la que más se orienta, o también puede ser EUCAS o la Sociedad de Microbiología Francesa, y que estén vigentes para las pruebas de susceptibilidad. De hecho, en este año hubo algunos cambios, pero generalmente la parte de los software de los sistemas automatizados vienen con un año de atraso. Entonces, lo que tenemos que hacer es solicitar a la parte del proveedor que mande a alguna persona que se encarga de todo esto para que entonces nos ayude para poderlo ajustar, porque se puede hacer manualmente para que estemos dando los resultados actualizados en base a los cortes que sean vigentes, porque a veces es donde hay un poco de discrepancia. Ahora bien, en cuanto a lo que es el medidor de la suspensión bacteriana, llámese nefelómetro o colorímetro, lo que tenemos que manejar es que debe ser empleado y calibrado según las recomendaciones de la casa fabricante. Ojo, nada más revisar el manual en que cada cuándo se tiene que hacer. El proveedor debe de suministrar un tubo de calibrador o un set de calibración de estándares que ya les he mencionado, los cuales deben de ser mantenidos en oscuridad y a temperatura ambiente. Esto es incluso también para la parte convencional, que a veces no los manejamos bajo estas condiciones y entonces se altera, aunque muchas veces ya la parte de estos tipos de estándares ya no se maneja tanto como la parte de cloruro de bario, sino que ya son con algunos tipos de partículas de látex que se pueden manejar para hacer este tipo de suspensión, y sobre todo que nos puedan servir como parte de soporte como un calibrador. En el caso también se tiene que hacer esta parte de este uso diariamente y se debe documentar el valor obtenido en una tabla control, y si el valor esperado no se obtiene con la parte de estos sistemas, pues se tiene que referir al proveedor para realizar el mantenimiento correctivo. Aquí hay una situación a veces media complicada, porque en el caso de casi de este tipo de equipos no se hace mucho la parte de hacer los mantenimientos relativamente, pero la parte de que si se mandan a hacer mantenimientos correctivos, más bien hacen los cambios. Parece ser que hay algunas situaciones que a veces es más complicado hacer la parte del mantenimiento correctivo que hacer los cambios. Entonces ahí también tienen ustedes que estar revisando eso con la parte del proveedor. Ahora bien, en cuanto al control de inóculo, sumamente importante, porque aquí es una situación muy crítica, no tanto en la parte de identificación, pero en la parte de lo que son pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Sí es un punto que se refleja mucho, sobre todo en las situaciones que a veces se tienen a la hora de que se están haciendo comparaciones, o la parte del impacto clínico que pueda tener cuando son microorganismos que están a determinados tipos de antibióticos sensibles, pero por el inóculo mayor estamos dando que sea resistente, y sobre todo en aquellos casos en los cuales antibióticos que son marcadores de resistencia y en los cuales tienen un impacto muy grande en la parte del tratamiento del paciente, como mencionarlo, la parte de vancomicina para un Staph aureus, que a veces cuando no se hace bien la suspensión bacteriana en cuanto a la parte del control del inóculo, podemos decir que es vancomicina resistente y no lo es. Entonces ahí sí tenemos que tener muy en consideración esto, y sobre todo en esta parte tener alternativas para poder nosotros verificar qué es lo que está pasando, y también con base también a CLSI, hay una parte donde viene qué errores se pueden presentar cuando de alguna forma tenemos algunas situaciones que no concuerdan con la parte de pruebas de susceptibilidad. Incluso ahí viene en cada caso por tipo de microorganismos qué tipos de susceptibilidad o principalmente de resistencia tenemos que confirmar. Entonces eso lo tenemos que tener mucho a la mano para que no tengamos o que provoquemos cuasifallas, pero que esas cuasifallas se vayan a errores, eventos adversos o eventos centinela, los cuales realmente puedan ocasionar que incluso fallezca el paciente, pero aquí no fue por el tipo de antibiótico que consideró el médico, lo consideró pero por parte de un error de laboratorio. Entonces ahí tenemos que ver esa situación. Y por otro lado, también dentro de la preparación del inóculo, pues tenemos que tener una cepa fresca, máximo de 24 horas de incubación y pura, como alguien me mencionaba a la hora que estuvimos viendo la primera plática. En el caso de 24 horas de incubación, nada más hay que tener
cuidado sobre todo en no fermentadores y en los SOSA. ¿Por qué? Porque en ese tipo de bacterias generalmente tenemos un buen crecimiento hasta las 48 horas. Si tenemos un buen crecimiento a las 24 horas, ok, podemos hacer la parte de el inóculo, pero si no se tiene que pasar hasta las 48 horas porque ahí nos pueden dar errores muy críticos en los cuales nos diga que la cepa es sensible, porque realmente es resistente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado a la hora que ustedes están haciendo la parte de hacer el inóculo. Tiene que hacer a partir de medios de cultivo no inhibitorios, generalmente agar sangre, agar chocolate, o si depende en el caso del fabricante, si tiene alguna otra alternativa, que él también nos pueda mencionar, pero que ya estén validados. Tenemos que hacer la verificación del control de inóculo, que eso también muy pocos los laboratorios se llegan a hacer, que se tiene que hacer en base a 2 diluciones en solución salina de un inóculo preparado de 1 a 100 y luego uno de 1 a 10. Se debe de sembrar una cantidad exacta entre 10 y 100 microlitros en agar sangre generalmente, incubar 18 horas dependiendo también del tipo de microorganismo que sea, a 35 grados y después contar el número de colonias aisladas y multiplicarlo por la dilución realizada. Y ahí tiene que manejarse también para que se tenga el 1 por 10 a las 8, que es normalmente el ajuste del 0.5 de McFarland que debemos de utilizar. Y también como parte de recomendación, pues nos menciona que se debe, para garantizar que la cepa en estudio esté pura, siempre es importante que se haga una resiembra al final de la suspensión que nosotros estamos manejando. Sabemos que es el costo extra porque vamos a tener que ocupar una placa, pero nos ayuda muchísimo primero para verificar que realmente no está contaminada y si llega a presentar algún problema, ya sea que tengamos que verificar por bioquímicas convencionales o algún tipo de método alternativo para las pruebas de susceptibilidad, no tengamos que esperar nosotras 24 horas más mientras que otra vez tenemos esa cepa de 24 horas. Si ustedes ya dejaron ese inóculo de la parte de esa suspensión, esa siembra, pues lo que se puede hacer es ya directamente al otro día, ok, veo que la placa está contaminada, pues no, entonces tengo que ver de mi placa original, que es lo que estoy para poderlo manejar, pues ahí sí voy a tener que hacer 24 horas más porque ya se queda pendiente, pero si en un momento dado me dicen, es que tienes que diferenciar si es una parte de Cerratia marcensis o plumica o tiene que haber otro tipo de especie y que tienes que hacer una prueba adicional convencional, pues ya sobre eso lo puedo manejar. O en el caso de pruebas de susceptibilidad, si me dice que estamos teniendo que son resistentes a carbapenémicos y necesito realmente confirmarlo o ver qué tipo de gen está involucrado, pues ya tengo sobre esa también la parte para poderlo realizar. Ahora bien, dentro de este también del control de inóculo, pues tenemos que manejar el control de esterilidad de la solución para realizar el inóculo. No todos van a tener una parte de solución por volúmenes mayores. Por ejemplo, Baite, si tiene un recipiente, si no mal recuerdo, tiene, y eso después me podrá apoyar Esaú, de no sé si son de 15 o 20 mililitros. Y en el caso, por ejemplo, Phoenix y Microscan ya vienen individuales los tubos. Pues ahí tiene menos riesgo de que se puedan contaminar, pero de todos modos tenemos que verificar antes de inocular si no es que ya está turbio esa parte del el tipo de sustancia que estamos utilizando. Se tiene que manejar semanalmente o cuando se detecte algún problema, si es que estamos viendo que a lo mejor nos está dando vancomicino resistente o algún otro tipo de antibiótico en el cual no sea lo correcto, entonces tenemos que verificar que a lo mejor esté contaminado ya con un bacilo gram negativo y eso es lo que nos esté afectando. O incluso también aquí, de una vez también les comento que puede ser lo de la parte de las pipetas o las puntas. Debe de utilizarse siempre puntas nuevas en el caso de los sistemas automatizados y en el caso de las pipetas también hacer su limpieza porque a veces quedan, no introducen demasiado la pipeta y entonces puede haber alguna situación de contaminación y eso es lo que está orillando a que tengamos contaminación de los paneles. En el caso para poder verificar la esterilidad de la solución, se debe de inocular en un tubo de teolicolato con 3 mililitros de esta solución e incubar a 35 grados por 18 horas, resembrar y revisar el crecimiento. Si hay crecimiento de alguno de los microorganismos, pues entonces se desecha y se tiene que utilizar otra nueva. Ahora bien, en cuanto a lo de las cepas control, pues vamos a ver que se tiene que solicitar al proveedor, acordándose que en las pruebas de susceptibilidad se tiene que manejar la parte de lo que son cepas relacionadas a CLC y UECAS y que de alguna forma se tiene que hacer un control y por cada año que dure el contrato es como se tiene que manejar. Anteriormente las cepas ATCC no tenían una fecha de caducidad.
y hace unos años ya viene toda la parte de las que más manejamos a nivel comercial, se llama microbiologist, es la parte de la casa comercial, y sí viene ya la parte de su fecha de caducidad. Y además algo muy importante aquí, que cuando ustedes les proveen estas cepas control, ya sea que alguien se las pueda otorgar o el proveedor, es muy importante que pidan el certificado de calidad. Si ustedes no piden el certificado de calidad, también es un problema, porque entonces ¿con qué lo están comparando? Tanto la parte de sensibilidad como la parte de susceptibilidad lo tenemos que manejar con base a qué es lo que nos debe de dar sensible o resistente, o qué nos está dando para la parte de lo que es una prueba positiva o negativa. En el caso de las cepas control, aquí no se tiene que hacer sobre si es sensible o resistente, nos tiene que dar un rango de un valor. Entonces ahí también hay que tener cuidado en esa situación, porque a veces lo interpretamos con base a las cepas silvestres, que eso lo voy a ver un poquito más adelante. En el caso también para la parte de cuando ustedes reciben las cepas ATCC, se tiene que hacer mínimo un pase de 3 veces para que de alguna forma la bacteria esté viable y que de alguna forma pueda expresar tanto toda la parte de asimilación de los carbohidratos o como parte de resistencia de algunos antibióticos. Y de ahí ustedes pueden hacer a lo mejor una serie de copias, incluso hasta de 12. Ahí viene incluso cuando se vaya a dar lo de la plática respecto a la parte de lo de las cepas control, ahí también se va a manejar cómo es que se puede optimizar el uso de estas cepas, ¿sí? Y las copias que ustedes ya dejen guardadas, ya sea en viales, en las cuales dependiendo del tipo de microorganismo, puede ser que a veces las pueden manejar solamente con citrato glicerol, o en los que son muy fastidiosos, como el caso de streptococos con la parte de leche, también ahí es donde se pueden guardar, y generalmente se tienen que conservar a menos 20 o 70 grados, dependiendo de la disponibilidad del laboratorio. Y también en el caso de verificar que cuando hay errores en el control de calidad, pues puede ser por contaminación de la solución salina, por contaminación o cambios de la cepa utilizada, fallas en la preparación del inóculo, que eso es algo que siempre debemos de tener, no nada más en la parte de las cepas ATCC, daños en los dispositivos, puede ser tarjeta o paneles. Generalmente ya las tarjetas o paneles se pueden guardar o conservar a temperatura ambiente. Sin embargo, hay unas determinadas o la parte de los insumos en los cuales vamos a tener que hacer la parte de la suspensión, en los cuales sí se tienen que estar en refrigeración, o en el caso de los indicadores que, por ejemplo, en el caso de Fénix se utiliza. Pues todo ese tipo de insumos también tenemos que saber cómo conservarlos, y ahí la importancia de tener también el manual y de haberlos revisado. Y también por ende pues puede haber fallas en el equipo por falta de mantenimientos también. Pues ahí podría ser la parte de preventivos generalmente, que a veces no se manejan. En el caso de las cepas control, pues ya viene un determinado número de cepas que podemos utilizar. Pueden ser, en el caso de la Escherichia coli, acuérdense que hay dos, una para cualquier tipo de antibiótico y otro para lo que son los inhibidores beta-lactámicos, que de hecho son de los que ya actualmente ahora se están manejando más. La Pseudomonas, que es la 27853, la Klebsiella, que ya viene para lo que es la detección de beta-lactamasa de espectro extendido, que aquí es algo importante porque acuérdense que ya cada vez en la parte de los laboratorios estamos afrontando más la situación de detectar ciertos mecanismos de resistencia. Entonces tenemos que verificar si los equipos lo hacen correctamente. Ya tenemos equipos, en el caso de Bless, pues la mayor parte ya lo hacen. En el caso de carbapenemasas ya tenemos tanto Baite como la parte de Becton Dickinson, que ya también tiene la parte de sustratos que se requieren para poder hacer la identificación, y en algunos casos la confirmación, aunque la confirmación realmente se tiene que hacer bajo condiciones de alternativas fenotípicas o la parte genotípica, ¿sí? En el Aureus, pues vamos a tener dos, en la cual van a ser la 25923, que es para sensible a todo lo parte de los que son tipo de antibióticos, y el 43300 para lo que es oxacilina resistente, en el caso de cefoxitin, y en el caso de 51299 del enterococo, pues nos sirve para lo de la vancomicina. Aquí sí hago mucho hincapié en la parte de los marcadores de resistencia, sobre todo en la parte de vancomicina, ¿sí? Ahora bien, en el caso del control de calidad, en los sistemas automatizados, quise retomar que nosotros ahorita estamos trabajando con Phoenix. Hay un icono dentro de la parte de todos los iconos que tiene la base de todo el software de cualquiera de los sistemas, en donde unos específicamente para el control de calidad. Nos ha tocado hacer algunas auditorías en las cuales a la hora de solicitarles los datos,
ellos nos enseñan la interpretación, pero con base a lo que son cepas silvestres. O sea, ellos los meten dentro de la parte del el software en donde tienen que entrar todas las cepas aisladas de los pacientes, ¿no? Aquí hay un apartado en especial, tanto también en Byte como en Microscan, tiene cuál es el que se deben de utilizar, viene para poder seleccionar qué tipo de cepa control van a utilizar. Están aunadas tanto las que son propiamente del proveedor, como la parte que sugieren ellos, como la parte que también viene de CLSI o UCAS. Entonces ustedes tienen que seleccionar y ya sobre eso, entonces ahora sí, ya se emite un resultado, pero como control de calidad, no como la parte de una cepa silvestre, ¿sí? Asimismo, en la parte de estas cepas control, pues tenemos que ver la frecuencia con las que la tenemos que manejar, que es en cada nuevo lote para asegurar la trazabilidad de esto en el icono de control de calidad, como les había mencionado. Si el consumo de paneles o tarjetas no es muy grande y pasa mucho tiempo para las nuevas, el control de calidad puede ser trimestral, o cuando de alguna forma tengamos que ver algún cambio del lote, pues ahí se podría manejar. Ahora, a veces lo que se hace ya mucho para poder tener parte de todo este proceso controlado y no nos falten los insumos, pues a veces tratamos de que tengamos el mismo lote, que a veces no es tan factible, pues porque tienen que surtir una gran cantidad, pero a veces nos llega a pasar eso. Si hay la posibilidad de que tengan eso, pues bueno, a lo mejor por lo menos 2 veces al año lo pueden trabajar, pero también lo que es muy importante es que si ustedes detectan algún error, tanto de identificación como de la parte de susceptibilidad o de resistencia, inmediatamente tienen que checarlo. Porque ahí sí a veces dicen, no, pues es que me está dando vancomicina resistente, no, pues ya hice toda la parte de mi verificación de la suspensión, pues a lo mejor los paneles o las tarjetas vienen contaminadas. Puede ser, es difícil, pero sí puede pasar. Entonces hay que tener esa parte también de precaución. Se debe de registrar todos los datos obtenidos cada vez que se realiza el control de calidad, tener archivados todos los resultados que les están dando y cualquier desviación observada debe de ser revisada a generar una acción correctiva y de nuevo darte continuidad al error para ver si se tiene que cambiar la cepa o qué se tiene que hacer y también registrar los datos y en un momento dado también verificar con el proveedor qué es lo que está pasando. De hecho, también una parte de que se aconseja, porque muchas veces lo que hacemos es que sacamos la cepa del introcongelador, no le damos los 2 pases o a veces nada más le damos uno y entonces no se expresa, entonces no hay crecimiento. O por ejemplo en la pseudomona se caracteriza mucho porque en determinado tiempo ya pierde su capacidad para expresar la resistencia o algunos plásmidos se llegan a eliminar, entonces ahí sí se tienen o se pierden. Entonces ahí también tenemos que leer muy bien en el instructivo de que nos envían para ver todo lo que se tiene que manejar de estas cepas control, cómo las tenemos que estar guardando para que no tengamos esa situación. ¿Sí? Ahora bien, en el caso, como les comentaba, de los sistemas automatizados, este es un ejemplo de Phoenix. Ellos tienen esta parte donde en su manual tiene ya su código de barras para poder hacer el escaneo y poder nosotros meter en la parte específicamente del icono de control de calidad cuál es la cepa que se tiene que utilizar. Que ustedes ven, vienen todas con lo que es American Type Culture Collection, que es la que más se utiliza. Y de alguna forma aquí también ya viene la parte cuando ya genera el resultado, aquí menciona qué es lo que está el resultado que están teniendo y el resultado que se debe de esperar. Si hay algún error en la parte final de la impresión, viene ahí por qué hubo esa situación. Y ahí ustedes tienen que dar todo el seguimiento para ver qué es lo que puede pasar, porque incluso a veces en algunos casos que todavía se utilizan, por ejemplo, en Microscan reactivos, los reactivos también pueden estar contaminados, sobre todo en el caso de la parte de Microscan en la cuestión del autoscan, aunque también en el Walkaway, como hay dispensador para la parte de los reactivos, ahí también pueden estar ya contaminados, entonces hay que estar verificando si no es parte de que a lo mejor no sea el problema realmente de los paneles o de la suspensión bacteriana, sino de los reactivos que están utilizando. Entonces aquí el punto clave es que ustedes sepan qué es lo que les está dando el resultado, pero cuál es el resultado que les debe de dar y además verificar si pasa o no pasa la parte de la prueba que se está manejando. Entonces vean aquí también es, por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, viene que es la 700-603, que es para la detección de beta-lactamasas de espectro extendido. Viene también lo de la parte de que se tiene que dar todos los datos. Y en el caso, por ejemplo, aquí de la parte de Escherichia coli, por ejemplo, viene la 25922, que aquí no es parte de BLES, viene que tiene que dar sensibilidad
a la mayor parte de los antibióticos y ustedes ven aquí dice pasó. Entonces aquí ya de alguna forma también dice el estatus y entonces en base a eso entonces dicen, ok, no hay ningún problema, entonces puedo continuar para lo que se pueda manejar. De hecho aquí vienen alguna parte de algunas indicaciones. Por ejemplo, nosotros sí ya utilizamos el panel que es CPO, en el cual ya tiene ceftazidima avibactam y la parte de ceftolozano tazobactam. Tiene sus discrepancias, sí, definitivamente. Incluso a veces lo tenemos que hacer una corroboración con la parte de epsilometría, aunque también esta técnica tiene también algunas fallas que tenemos que estar revisando, pero sí nos ayuda, aunque realmente nosotros como hospital no tenemos tanto la parte de incidencia de producción de carbapenemasas. Se ha hecho algunas situaciones porque pues son importadas de otros hospitales en los cuales, por ejemplo, a partir de COVID, pues nosotros fuimos reconvertidos del hospital y entonces pues el laboratorio también estuvo trabajando con esta situación, entonces sí se llegaron a detectar algunas clonas o algunos tipos de aislamientos que tenían ya problemas de resistencia a carbapenemasas, pero realmente ha sido por esa situación. Entonces ahí es donde ustedes lo tienen que estar manejando. Ahora bien, en cuanto ya a las condiciones requeridas que deben de tener ustedes en consideración del equipo, pues es tener el manual técnico, como les he mencionado, seguir las indicaciones de la casa fabricante. Si ustedes requieren hacer algún cambio por alguna situación, entonces tienen ustedes que hacer la verificación para que en base a eso ustedes puedan constatar de que realmente los cambios que están haciendo están sobre una base sólida y se pueden hacer. Revisar el manual para conocer los sustratos, tipos y rangos de concentraciones de antibióticos. Generalmente esto luego no lo hacemos. Nos ha pasado también en las auditorías que llegamos y les preguntamos, oigan, ¿y su manual? Pues lo tiene el jefe de laboratorio. Y vamos con el jefe de laboratorio si es en ese periodo que está y lo saca todavía incluso hasta empaquetado. Entonces, pues, ¿cómo es que lo revisaron? O sea, sabemos que la parte de la casa comercial nos lleva a una persona que es expertise en todo lo que nos está dando de parte de capacitación del equipo, pero sí tenemos que revisar por lo menos por lo que nos pregunten, o algo que comentaba el doctor Esaú, qué tipo de sustratos tiene, qué concentraciones, qué tipo de microorganismos identifica, y eso a veces no lo hacemos. También en cuanto al instructivo, tanto de la parte de las tarjetas, también es sumamente importante revisarlo porque ahí vienen recomendaciones de las cepas, qué antibióticos deben de ser evaluados utilizando los métodos alternativos, validar internamente todo procedimiento que no refiera a las indicaciones del fabricante, por ejemplo, lo que yo les comentaba en el caso de Sosa o de los no fermentadores en los cuales tenemos que manejar 24 horas más para la parte de incubación y poder hacer el ensayo, aunque esto ya está manejado en la parte del manual de microbiología, en donde viene lo de los sistemas automatizados, ya viene documentado que puede haber esta situación y que tenemos que hacer esa excepción. Ver también el control de las fechas de vencimiento y utilizar las que primero caducan con el fin de evitar la pérdida. Y aquí también pues ir haciendo parte de nuestras revisiones mensualmente de qué número de paneles necesitamos o de tarjetas, pues para que no tengamos esa situación de que se vayan a caducar. Sabemos que en microbiología es difícil llevar un inventario bien establecido. ¿Por qué? Pues porque nunca vamos a poder saber si vamos a tener un brote, vamos a tener mayor número de microorganismos de gram positivos, de gram negativos. Pues ahí también una forma de ir checándoles con el proveedor, pues tener generalmente la base de las tarjetas y de los paneles tienen costos muy semejantes, las diferentes, pues podemos hacer algunos cambios físicos, que eso nos apoya mucho, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la parte de microorganismos, pues tenemos que revisar qué tipo de microorganismos nos pueden hacer la parte de identificación y de susceptibilidad. Por ejemplo, en el caso de Phoenix, no todos van a poder hacer la parte de identificación. Bueno, generalmente identificación sí, pero susceptibilidad no. Aunque ahora nosotros lo que manejamos es por parte de Maldi, entra la identificación y la susceptibilidad entra por parte de Phoenix. Aunque también sabemos que a veces el detalle aquí es que ahora con la cantidad de géneros y especies que tiene Maldi, pues a veces no concuerda con la parte de lo que es el Phoenix, pero agraciadamente lo que están haciendo mucho es en la parte de microbiología hacer los complejos. Entonces, sobre ese complejo es donde se da de alta y ya nos puede dar la sensibilidad. Pero sí es importante que ustedes primero verifiquen y que conozcan qué tipo de bacteria me puede identificar y si hace identificación o susceptibilidad o requiere de pruebas adicionales. También otra parte que mencionaba el doctor Esaú es qué tipo de sustratos estamos ocupando. Es increíble que a veces llegue uno y le dice, oye, bueno,
¿por qué me dio esta parte positiva o negativa? Pues ni idea tenemos porque no sabemos ni qué tenemos de sustratos. El problema de Vitek y de Phoenix es que son sistemas cerrados en los cuales no podemos ver específicamente qué sustratos son los que se tiene, pero en la parte del manual podemos ver todas las enzimas preformadas que son las que nos ayudan más para poder recortar los tiempos, cuáles son el tipo de pruebas que nos están dando, si hacen por fluorescencia, si es por colorimetría, cuáles antibióticos se utilizan únicamente para identificación de la bacteria, porque hay algunos que se utilizan para eso, qué carbohidratos se llegan a ocupar. De hecho, esta base es la que cambia con las casas comerciales. Muchos de ellos tienen las bases de la convencional, pero estas enzimas preformadas son las que cambian y dan oportunidad a que se pueda reducir el tiempo de identificación de las bacterias. Entonces, es sumamente importante que podamos revisar todo esto. ¿Qué indicadores están utilizando? A veces no manejamos, por ejemplo, aquí en el caso del Phoenix se utilizan desazulina para hacer la parte de identificación, no utilizan rojo de fenol o algún otro. O sea, eso también lo tenemos que considerar. La parte de todos los sustratos que ustedes, tanto para gram positivos como para gram negativos, muchos de ellos lo que utilizan es la parte de lo que son las bioquímicas convencionales, pero para hacer el recorte de tiempo utilizan más bien sustratos cromogénicos, que son la utilidad de que nos dan para poder hacer esta parte de entregar un resultado oportuno. Aunque acuérdense que también ya les mencioné, tenemos nuestras situaciones ahí porque puede ser algunas cuestiones de que los no fermentadores o en el caso de los estreptococos que son de lento crecimiento, pues no tengamos la identificación realmente específica o en el caso de pruebas de susceptibilidad. También qué medios de cultivo podemos, a partir de qué medios de cultivo podemos hacer las pruebas, también viene dado de alta dentro del manual de cada uno de estos sistemas, ¿sí? Ahora bien, algo que también tenemos que revisar, marcadores de resistencia. En los mismos manuales dice cómo se está detectando el meticilino resistente, las betalactamasas en el caso de gram positivos, cuáles para lo que es la genmeca A, la parte de vancomicina, la parte de lo que son para los macrólidos, y eso tampoco nunca lo revisamos. Menos a veces revisamos lo que son las partes de los problemas que se tienen o las reglas del experto. Pues todo eso hay que revisarlo antes o cuando ya estén dando la capacitación, pero revisar todo y que el personal también sepa qué es lo que se tiene que trabajar y cómo es que lo está haciendo también el sistema automatizado. En el caso de lo de las tarjetas, tenemos que ver qué antibióticos están trabajando, en qué concentraciones, cuáles son las abreviaturas y algo que es sumamente crítico, en qué casos tenemos que manejar pruebas alternativas. No todos los sistemas pueden dar la sensibilidad para todo. Pues aquí también viene parte de cuáles son los que ya no podemos hacer y que incluso el mismo equipo nos dice, busca una alternativa para poder hacer la prueba de susceptibilidad, pero como ya no tenemos lo convencional, pues entonces nos quedamos con la pura identificación. De ahí es donde también mencionaba el doctor Esaulleste, esa es una parte de una fortaleza o más bien una herramienta que tenemos para convencer a la parte de los directivos que no podemos dejar la parte convencional, porque los mismos sistemas les están mencionando que tiene que haber una alternativa. El mismo Maldi les dice, para diferenciación de coli con la parte de Shigella, pruebas bioquímicas. Para hacer la diferenciación de Streptococcus mitis de neumococo, pruebas bioquímicas. Entonces, ¿cómo las hacemos si ya no tenemos nada convencional? ¿Sí? Ahora, el sistema experto, pues ya les he mencionado, los expertos somos nosotros y para lo cual tenemos que confirmar la resistencia con métodos alternativos, ya sea fenotípicos con la placa de 12 discos o las pruebas de epsilometría o la parte de Yalier. O sea, hay muchas pruebas que generalmente se basan en pruebas de Kirby-Bauer, que también ya no hay placas de Müller-Hinton, que no siempre vamos a utilizar esta, pero es la que mayor se maneja, o ya no tenemos para hacer la prueba de lo que es la parte de los discos, ya no tenemos en sí discos, incluso hasta para las levaduras, que necesitamos también hacer pruebas de detección. Ahora bien, esta parte también de este apoyo de la OPS también viene como una evaluación, que ellos lo manejan como una evaluación externa. Yo lo manejo como una evaluación interna porque nos puede ayudar. Viene todo lo que tienen que hacer ustedes como una parte de revisión con lo que cuentan ustedes y ver si de alguna forma cumplen con todo esto y en base a eso, pues entonces ya pueden tener parte de lo que les están pidiendo en la certificación o en la parte de lo que es la acreditación. Entonces viene todo lo que es el control de calidad de las pruebas de identificación, medios de cultivo, sus manuales, la parte de equipos, viene control de temperaturas,
el mantenimiento correctivo de los sistemas automatizados, la parte de que cómo se hace la parte de los dispositivos, el almacenamiento de este tipo de tarjetas, preparación del inóculo también ya aquí viene dado de alta, el registro del control de calidad del equipo automatizado, la parte de lo que es la frecuencia con lo que se hacen, las acciones correctivas, el reporte de lo que es el experto, las cepas ATCC. Aquí lo que faltaría integrar sería la parte de lo que es el control de calidad del inóculo, que ahí también sería una parte que se tendríamos que hacer. E incluso aquí también dice pruebas confirmatorias para microorganismos especiales, que comentó el doctor Esaús que necesitamos tener. Control de cepas de patrones de resistencia inusuales, multiresistente y confirmación de resistencia. ¿Sí? Entonces aquí ya viene establecido. Ahora bien, ya nada más para concluir, pues digo, esto ya entra a otro tipo de también de sesión, sería la verificación y la identificación. ¿Cómo tenemos que hacer esta verificación de las identificaciones con estos sistemas? Pues se tiene que comparar cada prueba con el método convencional, tiene que verse la precisión del producto para identificar el microorganismo, tiene que ver la parte de reproducibilidad, por la cual se tiene que realizar la evaluación paralelamente el mismo día y con el mismo inóculo, que eso a veces es lo que donde se gasta más, porque sí es algo crítico cuando se tiene que hacer el cambio de algún sistema o de alguna forma brincar de lo convencional al automatizado. Y también en la parte de susceptibilidad, pues tener la parte de ver los tipos de errores críticos de referencia o la parte de lo que son mayores, menores, y que eso es lo que nos impacta mucho en dar resultados confiables, en los cuales se tiene que utilizar 100 cepas consecutivas, 35 cepas resistentes, tienen que dar menos de 1.5 de errores críticos, menor de 3 puntos de errores mayores, y debe de haber un 90% más o menos de concordancia esencial, más o menos una microdilución de 1 a 2, y solamente una falla de crecimiento del 10%. De aquí es donde les comentaba yo que hay ciertos microorganismos los cuales no se van a poder manejar porque tienen el crecimiento es de 48 horas o es el crecimiento tan lento que no alcanza a ser la parte de la identificación o de la susceptibilidad para hacer el ensayo de la cepa que estamos teniendo. Ahora bien, algo que me gusta siempre incluir dentro de mis presentaciones son algunas reflexiones que hacía nuestro fundador, el doctor Ignacio Chávez, y él mencionaba que de una cosa podemos estar seguros, que por mecanizada, por tecnificada que esté la medicina del futuro, y lo estará a un grado que apenas podamos imaginar, la medicina clínica, la tradicional, que en este caso para nosotros sería lo convencional, la del binomio médico-enfermo, que es muy importante que no perdamos el que estamos trabajando para pacientes que vienen a ponernos su vida en nuestras manos, de un hombre que se inclina sobre otro para ayudarlo en su enfermedad, esa no desaparecerá nunca. La máquina no triunfará nunca sobre el hombre. Pues ahí los expertise somos nosotros. Pues muchas gracias, sería todo de mi parte. No sé si tenga alguien algún comentario, alguna duda. Muchas gracias, maestra. Estaba terminando de leer el comentario que puso ahí. Ay, perdón, si quieres del No, doctor. no, está bien, creo que sí lo Sí. alcancé a leer completo, no, pero me estaba haciendo eco lo de sobre el hombre, porque ya ve que ahora el lenguaje es muy inclusivo. Ah, sí, así La es. parte de abajo que dice que la máquina no triunfará nunca sobre el hombre. Estaba Así pensando cómo decirlo para ser inclusivo. Medio Estaba viendo difícil. aquí algunos comentarios Ah, en relación excelente. a el uso de Vitek. Comenta Ceci. En caso de Vitek hay que esterilizar periódicamente el pipetor con el que se dispensa la solución. Así es, Luego exactamente. Gracias, Ceci. dice el químico Luis Raúl, nosotros cambiamos de dispensador estéril con cada cambio de salina. Si no, la resistencia a vancomicina empieza en los estafilococos con mix altos. Incluso hay resistencia a veces también al linezolid, una resistencia falsa. Nosotros nos ha pasado en el laboratorio repetidas ocasiones que nos mandan cepas de enterococos resistentes al INE para confirmar y llega y ponemos disco y no, para nada es resistente. Pues eso sí, pero nunca había documentado que fuera específicamente que se hubieran hecho con el Vitek. A ver, alguien más comenta por aquí acá. Y comenta el químico también Luis Raúl, los sistemas automatizados son fiables. Hemos procesado, no, son falibles, perdón. Hemos procesado la misma cepa con tarjeta gram negativos y gram positivos a la par.
y que una vez identificó un gram positivo a una misma cepa, una cocuria, y en un gram negativo a esfingomonas. Y yo ahí le puse el comentario, ¿no? En ese sentido de que siempre hay que ser muy cuidadosos de usar las tarjetas para lo que fueron diseñados, porque para eso fueron hechas y estandarizadas. Y además también... Sí, pasa mucho, por ejemplo, en lo que manda, que a veces nos damos cuenta que la tarjeta fue equivocada, que se puso una de gram positivo si en realidad era un gram negativo. Siempre ahí porque estaban haciendo un experimento o una prueba, ¿no? Pero imagínense que pasa eso con un paciente y seguimos el reporte de esfingomonas cuando en realidad era no sé qué. Siempre ser muy cuidadosos de pruebas tan sencillas como un gram. Hay cepas con las que pues no hay que hacer un gram, pero hay algunas cuando nos quede duda pues hay que hacerlo para poner la tarjeta adecuada. Es que yo creo que aquí no hay que olvidarse, doctora, que en un momento dado, como parte primordial, incluyendo el sistema MALDI, parte importante es no dejar la tinción de gram ni las pruebas preliminares. Sí, ese es algo que se nos está olvidando mucho en todos los laboratorios. Nos estamos haciendo muy automatizados, por mencionarlo así. Entonces, nos damos unas sorpresas a veces cuando daban comicina resistente, porque en un momento, o nos da resistente a todo y a veces una levadura o un bacilo gram negativo, pero pues nunca le hicimos, o la parte que no se parte de un cultivo puro, sino los equipos no pueden todavía hasta ahorita manejar la parte de polimicrobianos. Sistema MALDI ya hace algunas situaciones, pero no todo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado que una tinción de gram es la base de toda una muy buena microbiología. Sí, y la pureza, ¿no? Y la pureza. Dice, nosotros en el Hospital de Especialidades de Oaxaca sembramos diario la solución salina para descartar la contaminación. Dice Alina de Morelia, maestra, después de algún mantenimiento correctivo, ¿es conveniente realizar una corrida de control de calidad interno? Pues si ven alguna situación que hayan tenido anteriormente, en cuando se hacen ese tipo de pruebas correctivas, como hacen ustedes inmediatamente la parte de el ensayo de las pruebas, porque no nos podemos esperar a hacer la verificación y después dejar un día y hasta el otro día nuevamente hacer la parte ya de nuestros ensayos. Generalmente se hace a la par. A veces se han tenido algunas situaciones y pues sí tenemos que verificarlo, pero generalmente es difícil. Entonces sí, yo les recomendaría que, a menos de que tengan algunas situaciones de que ya han tenido continuamente algún problema dentro de esos mantenimientos preventivos, pues entonces sí manejarlo, porque si no ahí se atrasa 24 horas más sus resultados. Dice, incluso los inóculos que se sometieron a Vitex se resiembran para verificar que la cepa esté pura, comenta Marichu. Sí. Así es. Luego dice Étnico Ramírez, dice, parte de los errores es que no le tomamos importancia a las observaciones en fresco, tinciones o uso del microscopio. Totalmente de acuerdo. A veces se puede confiar uno, colonias, sobre todo hace rato que se platicaba de enterococos, pues es un gran imitador porque los enterococos pueden ser tantito brillantes, sin brillo, con beta hemólisis, con alfa hemólisis, sin hemólisis, ahí se nos puede ir. En control de inóculo, en la parte de verificación, las diluciones se hacen cuando no se cuenta con un nefilómetro. Pregunta la doctora Doris, si mal no recuerdo, es de Saltillo. No, de hecho se tiene que manejar incluso aunque tengan ustedes el nefilómetro. De hecho hay un punto que se tiene que considerar, porque normalmente no se maneja y entonces sí tenemos que verificarlo, sobre todo para ver el control de calidad de los propios equipos y además de cómo es que está trabajando el personal. Ajá. Sí, es una parte también importante. Comenta Gaby Vázquez, los protocolos de identificación se deben de seguir sistemáticamente, no omitir gram, catalasas, aunque se tenga experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo también. Eso no... es que a veces son tan engañosas las colonias, o sea, se puede ir uno con la finta bien fácil y el paciente no tiene la culpa. Incluso, doctora, puede haber casos en los cuales la tinción de gram, en algunos casos de pacientes multitratados y sobre todo en gram positivos, pierden la capacidad de retener el colorante primario. Sí. Entonces ahí tenemos que hacer una resiembra y en incubación en anaerobiosis
porque ahí es donde a veces ya podemos recuperarlo, pero ahí nos ayuda la parte de las marchas microbiológicas, ver la tinción de Gram con la morfología colonial. O sea, hacer el empate de las dos cosas, porque a veces se nos olvida ya las dos cosas. Incluso el personal a veces que entra de nuevo ingreso, pues ya nada más quiere hacer la parte automatizada y ya no sabe nada ni cómo es la morfología colonial, aunque han cambiado mucho, sí, definitivamente. Por eso es que deben de tener un expertise muy especial las personas que están ya en la parte de microbiología. Sí, yo siempre he pensado y lo he comentado con alumnos que la experiencia te ayuda a tomar el camino más corto, pero no a evitar el camino. Si es un bacilo gram positivo, pues ya te orientas hacia dónde tienes que ir, pero no te vas a saltar, o sea, no por ver una colonia vas a saber qué es. Vas a sospechar fuertemente de qué se trata. Pregunta Lina, si los documentos y lineamientos que mencionó se encuentran libres en Internet. Sí, en el caso de la guía de la OPS, sí, no hay ningún problema. En la parte de lo de CLCI para la parte del control de calidad, no. Esa sí se necesita hacer la parte de la compra, en la parte de lo de del CLCI, esa sí no está libre, ni tampoco está como el M100 o la parte de levaduras, no, ahí no lo pueden ver por Eclipse, ahí sí necesitan hacer la compra. Muy bien, pues estamos sobre tiempo. Para ir respetando los tiempos de todos, sí, así vamos es, a doctora, procurar entrar a tiempo y terminar a tiempo. En esta ocasión, en este curso, vamos a tener una pequeña modificación a como lo hemos estado llevando. Para cada una de las sesiones va a haber coordinadores diferentes. En la próxima sesión va a coordinar el maestro Cristian del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, va a llevar la sesión. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Creo que fue muy productiva, sobre todo porque muchos tienen Bytec y salieron comentarios muy interesantes. Les reitero el interés de que compartan las colonias bonitas, raras que se encuentren por ahí para que todos aprendamos en el camino. Y pues si no disponen otra cosa, con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un abrazo. Muchas gracias también a todos. Un abrazo. Que tengan muy buena tarde.